no simplemente es este edificio, no es el edificio. Cuando nosotros decimos, ¿vamos para dónde vamos? Para la iglesia. Pero la iglesia, ¿quiénes son? Somos nosotros. La iglesia somos nosotros, no es el edificio. Ahora, este es el lugar donde nos reunimos para poder aprender la palabra de Dios. Y bueno, la iglesia se constituye el cuerpo de Cristo con todos los creyentes que han confiado en Él. Y Cristo es la cabeza, ¿amén? Cristo es la cabeza. La cabeza es quien dirige al cuerpo, ¿verdad? ¿Qué pasaría si los pies dirigieran a la cabeza, hermano? ¿Verdad que no tendría ningún sentido? Entonces la cabeza es Cristo. Ahora, a través de la predicación de la palabra, entonces aprendemos un cúmulo de doctrinas que encontramos en la Biblia. Y necesitamos entonces distinguir cuáles son esas doctrinas. Y bueno, si alguien no sabe qué es doctrina, pues lo voy a decir de otra manera. Está la doctrina de Dios, está la doctrina del Espíritu Santo, está la doctrina de Jesucristo, está la doctrina de Satanás, está la doctrina de los ángeles, está la doctrina sobre la salvación, sobre la santificación, la justificación. Está, bueno, es un cúmulo de doctrinas que hay. Si nos pusiéramos a decir que necesitamos aprender por lo menos para estar claros con la vida cristiana y con el propósito de nosotros como iglesia, necesitaríamos aprender como 54 doctrinas. Pero algunos todavía no hemos empezado, ¿verdad? Y algunos que ya tenemos varios años en la iglesia, ¿no? Y entonces el propósito de la doctrina, ¿qué es? Que los creyentes puedan no quedarse como niños, sino crecer. Es decir, madurar en esta cosa de la fe. Los niños, se fijan ustedes que son llevados para donde la gente adulta quiera. Los niños no toman decisiones. Si el papá le dice venite para acá, allá tiene que ir. Y si la mamá le dice no, vamos a ir a tal lugar, allá va el niño. Pero, entonces, ¿por qué? Porque no ha crecido todavía, no tiene decisiones propias. Pero el creyente así empieza también. Empieza como un niño. A medida va aprendiendo la palabra de Dios, va teniendo, está tomando decisiones más sabias y decisiones más, tiene mayor libertad como creyente de saber escoger. Entonces, hoy día estamos aprendiendo las diferencias entre Israel y la iglesia. ¿Y por qué estamos enseñando esto? Porque muchos andan predicando ahí, ¿verdad? En los diferentes medios, ¿verdad?, de comunicación social se escucha que el énfasis hoy en este tiempo, la predicación es sobre el reino. Y estamos en una dispensación diferente que se llama la dispensación de la gracia. Y todo aquel que, se mete en esa cuestión del reino, está diciendo que es judío. Porque el reino, ¿para quién es? Para Israel. Entonces, ¿quién debe de enfatizar el reino? Son los israelitas. Ahora entonces, pero algunos para acomodarse a esto, porque lo que aspiran es las bendiciones del reino, entonces ¿qué es lo que han hecho? Dicen, no, Israel, ¿verdad? Porque ahora Israel lo tiene, Dios lo tiene un tanto, no olvidado, sino más bien un tanto, como
como en un letargo de reposo. Pero no lo ha olvidado Dios. Pero algunos dicen, no, si Israel ya pasó a la historia, Dios no tiene nada que ver con Israel ya. Entonces, si Dios no tuviera nada que ver con Israel, entonces nosotros quedaríamos igual. Es decir, algunos también lo han acomodado de otra manera, dicen, no, nosotros somos el Israel espiritual, la iglesia es el Israel espiritual, y no es cierto. Nosotros no somos Israel espiritual. Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. Somos grupos diferentes y por lo tanto estamos haciendo las aclaraciones aquí. ¿Y cuál es el plan que Dios tiene para cada uno de ellos? Es decir, Dios tiene un plan trazado a través de toda la historia y hasta el final de los tiempos para Israel y para la iglesia. Es decir, no podemos salirnos de ese plan, porque el que se sale de ese plan entonces se pierde. Y si este está perdido y le andan enseñando a otros, dicen que los ciegos que guían a otros ciegos, los dos se van al hoyo, ¿no? Se pierden. Ahora, entonces, y eso es lo que estamos aclarando hoy, que Israel, Dios tiene un plan para él, y que la iglesia, Dios tiene un plan también para la iglesia, muy diferente en algunos aspectos, ¿verdad? Ahora, hemos hablado acerca de las bendiciones para Israel. Las bendiciones para Israel son físicas, materiales. Allí se enfatiza más, aunque Israel tiene una relación también con Dios, ¿no? Pero Dios le prometió a Israel bendiciones materiales, le prometió una tierra, le prometió una descendencia y una gran nación. Ahora entonces empezó con un hombre llamado Abraham, continuó con el hijo de Abraham, Isaac. Continuaron dos hijos, y esos dos hijos, uno se llamaba Esaú y Jacob. Dios eligió a Jacob, ¿verdad? Y Jacob tuvo 12 hijos, y de esos 12 hijos salieron las 12 tribus, y de esas 12 tribus salió la nación de Israel. Ahora entonces, hay un grupo de judíos que andan dispersos en el mundo. Un día Dios los va a llamar otra vez y se va a poder notar la nación completa. Los que están en Israel es una nación, pero no son todos los judíos que están ahí. Si los judíos llegaran a poblar esa pequeña franja de tierra que están ahí, no caben. Por eso Dios le ha prometido una tierra más grande. Ahora entonces vamos a ver algunas cosas que necesitamos entender entonces. En cuanto a las diferencias entre Israel y la iglesia, está la tribulación. La tribulación, este es un periodo de tiempo donde está enmarcado en el plan que Dios tiene en la semana 70 de Daniel, ¿verdad? Daniel fue el que predijo esto, ¿verdad? Y lo hayamos recalcado en Apocalipsis. Pero entonces, en Mateo 24 nos habla enfáticamente acerca de este tiempo. ¿Y por qué lo vamos a aclarar? Vamos a aclararlo porque la mayoría de predicadores dicen que esto es para la iglesia, y no es para la iglesia, es para Israel. Mateo 24, Mateo 25 son dos capítulos que fueron profetizados esencialmente para el pueblo de Israel. Ustedes han oído a las predicaciones sobre la parábola de las 10 vírgenes, y la mayoría, ¿cuáles son las aplicaciones que le da? ¿Para quién es? Para la iglesia, pero no es.
Esos dos capítulos tienen que ver para el tiempo de la tribulación. ¿Y a dónde está la iglesia? En el cielo. Ahora entonces, por eso no tiene nada que ver. Vamos a aclarar algunas cosas aquí. Israel experimentará la tribulación. Mateo 24. Mateo 24 del verso 9 dice en adelante: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Vamos a analizar este pasaje, ¿verdad? Vamos a hacer algunas observaciones importantes para aclarar que este pasaje es para Israel, no es para la iglesia. Bueno, lo primero que vemos en el versículo 9 es que os entregarán a gran tribulación. La palabra tribulación es un tiempo de 7 años. 7 años, un periodo de 7 años, en el cual el anticristo va a lograr la paz con Israel. Algunos creen que ya estamos en este tiempo, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque está en guerra Israel con sus enemigos. Sí. Ahora, entonces, ese periodo de 7 años está dividido en dos partes. Uno en la tribulación y otro la gran tribulación. El primer periodo de 3 años y medio, ese periodo va a ser un tiempo en el que Israel va a tener paz. Dios le va a permitir que construya el templo, van a hacer sus sacrificios otra vez ahí y van a hacer el culto en el templo, ¿no? Ahora, entonces, pero la otra parte es desastrosa, ¿no? Para Israel y para las naciones inconversas. Ahora, entonces, y dice que se van a levantar en ese tiempo. Bueno, algunos dicen que van a tropezar. Muchos tropezarán, porque igual que hoy día, ¿verdad? Muchos tropiezan, pensando que ya estamos en el reino milenial. Algunos piensan que ya estamos en el reino milenial. No dice si ya estamos en el reino. Jesús, cuando vino, dijo en su predicación que el reino de Dios se había acercado y estaba aquí. Ahora, hermanos, ¿el reino es algo físico o es algo espiritual? Físico. Es físico. ¿A dónde tenemos sentado al rey? Aquí en la tierra. No tenemos el rey sentado aquí en el trono, en la tierra. ¿A dónde va a estar sentado el rey? En Jerusalén, gobernando al mundo. Pero hoy día los diferentes países tienen su propio gobernante. No tenemos un gobierno universal todavía, aunque Cristo va a gobernar universalmente a todas las naciones.
Pero ahora en este tiempo no. Es más, el presidente de Estados Unidos está diciendo que va a trabajar para hacer la paz para Jerusalén, para Israel, ¿verdad? La paz para Israel, que los rabinos se pongan de acuerdo y a un gobernante de Rusia, ¿no? Ese Vladimir Putin, a eso lo va a sentar y va a pedirles que construyan el templo para Israel, que haya paz. Entonces, si lograra esto el presidente de Estados Unidos, ¿qué sería el presidente de Estados Unidos entonces, hermano? ¿Qué sería? El anticristo. Pero sabemos que de Estados Unidos no va a venir el anticristo. No. Ahora entonces, pero vemos entonces que dice que muchos van a tropezar. Ahora, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y hoy día tenemos falsos profetas en este tiempo, hermanos. Sí. Hay muchos falsos profetas predicando hoy día de diferentes líneas, ¿verdad? Pensamientos. Unos hablan sobre la riqueza, otros hablan sobre la prosperidad de la salud, otros hablan de, bueno, de casas bonitas, de carros bonitos. Y la gente se ha enfocado en las cosas materiales. Ahora entonces, y predican falsas doctrinas también. Algunos dicen que lo más importante es que la gente coma, que tenga todo lo básico. Y a eso es lo que Dios a esta teología le llaman la teología de la liberación. La teología de la liberación predica que todos los seres humanos deben de tener lo básico y ahí está bien todo. No necesitamos más. Ahora entonces, ¿y qué dijo? Dice que de esto de la teología de la liberación dicen que no debe de haber gente pobre, que todo debe de estar al mismo nivel. Pero ¿qué dijo Jesús, hermanos? Con referente a esto. Los pobres siempre los tendréis, digo. Entonces Jesús dijo que siempre iban a haber pobres. Ahora, y entonces hay muchas teologías de este tiempo, ¿no? Ahora entonces vemos ahí también en el versículo 12: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora entonces, en el tiempo de la tribulación, el amor de muchos se enfriará, porque va a haber una maldad tremenda. Los padres serán contra los hijos y los hijos contra los padres. Pero aunque aún ahora en este tiempo ya está. Ahora entonces, ¿hay maldad en este tiempo? La maldad de la gente, la maldad ha logrado que el amor se enfríe. Sí, ahora casi no vemos reflejado mucho el amor, ¿no? En la gente vemos más la maldad, queriéndoles hacer daño a otros. Ahora entonces, y dice el versículo 13, en este 13, 14 y 15 quisiera enfatizar un tanto. Dice versículo 13: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora este versículo, hermano, versículo 13, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Es para la iglesia o es para Israel? Es para Israel. Fíjense bien, a Israel sí es llamado a perseverar hasta el fin. ¿Por qué? Porque va a estar metido en un problema serio de la gran tribulación y van a ser perseguidos, y la gente, ¿verdad? Y entonces, y el anticristo va a querer que lo sigan a él. Entonces tiene que ver con un programa de vida para Israel, no para la iglesia. Ahora entonces, y vemos ahí entonces que a la iglesia Dios no le ha pedido que persevere. Porque fíjense, siempre que le preguntamos, pero hay muchas predicaciones en las campañas evangelísticas de las iglesias, oímos que siempre dice que persevere hasta el fin. Ahora entonces Dios no le ha pedido a la iglesia que persevere.
Porque la iglesia, ¿a dónde va a estar, hermanos? ¿A dónde va a estar la iglesia? Va a estar en el cielo. Entonces, Dios no le ha pedido a la iglesia perseverar en este tiempo, porque la iglesia va a estar con Cristo, ¿verdad? No necesita perseverar. Estos que tienen que perseverar son los judíos. Fíjense bien que Dios nos ha llamado a nosotros de tal manera que si necesitáramos perseverar nosotros, entonces nunca seríamos salvos. ¿Y sabe por qué? Porque ¿cuándo cumpliría usted con las demandas del Señor para vivir bajo las obras? ¿Cuándo cumpliría? ¿No? Y bajo la ley. Nunca cumpliría. Entonces, por eso Dios nos llamó siendo santos a nosotros, hermanos. No nos llamó siendo pecadores. Aquí en esta iglesia los reunimos un grupo de creyentes perdonados, pero pecadores. Amén, hermanos. Amén. Pecadores. A la iglesia no vienen los santos. Aquí venimos los pecadores. Y el gran problema allá afuera que le predican a la gente que tiene que ser santo para ir a la iglesia, si no, no califica para ser miembro de la iglesia. Y es imposible. Nadie se salvaría. Por eso Jesús dijo, los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Sería ilógico que una persona alentada fuera a un hospital y dijera, ¿verdad? Y le preguntara al médico, ¿y tú a qué vienes? Es que estoy sano, pero quiero pasar una consulta. No, le diría el doctor, aquí pasan consultas los enfermos. Y Jesús dijo, yo no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Entonces, en el versículo 14 dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. El versículo 14, será predicado el evangelio del reino. Algunos dicen que ese es el evangelio que ya necesitamos predicar hoy día, pero no. Ahora, ¿en qué tiempo se va a predicar el evangelio del reino? En la tribulación. ¿Cuál es el evangelio que nosotros necesitamos predicar hoy día? De la gracia, el evangelio de la gracia, porque estamos en una dispensación que se llama la gracia. Entonces, en esta dispensación de la gracia, necesitamos predicar el evangelio de la gracia, porque es el evangelio y el mensaje correcto por el cual la gente se salva. Porque podemos predicar el evangelio del reino, pero no tendría sentido para nosotros. Ahora, el evangelio del reino habla de un Mesías que está vivo. Fíjense bien. El evangelio del reino habla de un Mesías que está vivo. El evangelio de la gracia habla de un Mesías que murió. Es diferente. El evangelio del reino predica las gloriosas, ¿verdad? La gloriosa presentación del Rey sentado en el trono. Y nosotros lo que vemos es aquí el evangelio de la gracia, alguien que fue crucificado, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día. El evangelio de la gracia. Entonces, si una persona quiere ser salva, necesita oír el evangelio de la gracia. ¿Por qué? Porque el evangelio de la gracia habla de uno que vino a morir por los pecadores en la cruz, y esa muerte de Cristo en la cruz llevó todos nuestros pecados, y porque llevó todos nuestros pecados, ahora nosotros somos salvos. Amén. Porque hemos confiado en Él, que lo que Él hizo en la cruz fue suficiente. La fe solamente en Cristo es suficiente para salvarse, no necesitamos más.
Pero el Evangelio del Reino dice que será predicado en todo el mundo. Ahora, el Evangelio de la Gracia, a lo mejor podríamos predicarlo en todo el mundo. Pero siempre va a haber gente, siempre va a haber gente allá en los rincones de la tierra que no van a oír este mensaje. Por situaciones, por algunas situaciones que todavía no se pueden meter. Por ejemplo, hay tribus de indios que todavía no conocen el Evangelio en algunas montañas en el mundo y que no permiten ellos que nadie los visite. Y el hermano Roxer nos presentaba una historia de 5 misioneros que fueron a querer predicar el Evangelio a unas tribus y los mataron, ¿verdad? Su pasión era predicar el Evangelio, pero los mataron. ¿Y sabe qué? Una de las esposas de uno de ellos, sabiendo que la podían matar, se fue a meter ahí también. Pero ella logró entrar a través de una mujer que se convirtió al Evangelio y que era de esa tribu. ¿Y sabe qué? El final de todo esto, el hombre que mató a su esposo estaba bautizando después al hijo del que murió. Es decir, el homicida, aquel que había matado al papá de ese niño, se convirtió y después era pastor y bautizó al hijo de que había muerto. Una historia tremenda, ¿no? Pero así es. Pero en el tiempo de la tribulación, Dios da por sentado que se va a predicar el Evangelio del Reino a todos, a todos. No va a haber excusa. Hoy en este tiempo también el hombre no tiene excusa porque Dios se ha manifestado con poder y gloria a través de toda su creación y eso es suficiente, dice Dios, para que la gente crea. Pero siempre va a haber gente que no va a buscar a Dios, que busca otras cosas. Busca la idolatría de las cosas creadas en lugar que el Creador. Ahora entonces, otra de las cosas que vemos aquí, en el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ahora entonces, fíjense bien, ¿qué es la abominación desoladora? La abominación desoladora no es para este tiempo. Algunos dicen que ya pasó, ¿verdad? En otro tiempo, cuando un hombre, también un rey, ¿verdad? Profanó en uno de los templos de Israel. Pero no estaba hablando de aquel templo, sino que estaba hablando de este templo que no ha sido construido todavía. Ahora, ¿qué es la abominación desoladora? Bueno, el anticristo se va a sentar en el templo y va a buscar que lo adoren. Ahora entonces, es decir, en ese templo a la mitad de los 7 años, los 3 años y medio, se acabó la libertad para Israel, llega el anticristo, se sienta ahí y ahora busca que lo adoran a él. Por ende los judíos van a rechazar eso, ¿no? Y entonces va a empezar la persecución para los judíos. Por eso habla aquí de los que vayan a huir, que no vuelvan atrás, que los que estén en Judea no huyan, que no regresen a otro lado, ¿no? Ahora las que estén encintas, dice que las que más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Imagínense usted aquí, ¿verdad? Tenemos muchas veces a la gente aquí, no hay problema, la gente está embarazada, ¿verdad? Las mujeres embarazadas y entonces no sabe qué escoger, qué clínica escoger, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor?
¿verdad? ¿A cuál clínica va a ir a esta a tener su niño? ¿Al Hospital San Francisco? ¿Verdad? O a la Señora de la Paz, o si no a San Juan de Dios, o si no a Ciudad Barrios, y por último a Nueva Guadalupe. Yo les digo, Nueva Guadalupe es un buen hospital para las mujeres que quieran tener niños. Ahí atienden la gente, a las mujeres. El día que fui a visitar a mi nieta, habían 100 esperando ahí, 100 esperando que iban a tener niños. Imagínense ustedes cómo se reproduce el ser humano también, ¿verdad? 100 había. Entonces, y a las que iban teniendo niños los sacaban para el pasillo, ¿verdad? Ya no las dejaban en los cuartos que no cabían. Ahora entonces, pero estas judías, el Señor dice, oren para que no sean inviernos, porque imagínense que vayan huyendo bajo la nieve, porque el invierno allá no es agua, es nieve. Entonces, bajo la nieve huyendo y teniendo que dar a luz debajo de la nieve, ¿no creen que sería un problema serio? Ahora, que no sean días de reposo, ¿quién es que guardan el sábado? A los judíos. Nosotros los gentiles no debemos de guardar. Hay algunos que guardan el sábado, pero engañándose a sí mismos, porque dice, bueno, guardan el sábado, pero para pasear. ¿Cuál era el propósito del sábado, hermano? El propósito del sábado es para dedicárselo al Señor. La iglesia, ¿verdad? Dice, no, ya se acostumbró a la iglesia popular, ¿verdad? No, dice, el domingo es día de ir a misa, dice, ¿verdad? Dice la gente, ¿verdad? Ya dejó el domingo para ir a misa. Pero algunos solo salen de la misa y se emborrachan y van a hacer cualquier otra locura, ¿verdad? Ahora entonces, ¿cuál sería el propósito de guardar el domingo? Pues buscar a Dios, ¿verdad? Buscar a Dios. Ahora entonces, para nosotros como iglesia, todos los días son iguales. ¿Amén, hermanos? Todos los días son iguales. Y ahora tenemos, en los días domingos es cuando más se congregan, es porque la gente trabaja, ¿no? Pero si se trata de adoración, para nosotros todos los días son iguales. Ahora entonces, dice que va a haber en el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Vemos, hermanos, que los países en conflicto, que tremendas guerras, tremendos terremotos, tremendas dificultades, pero hasta esta fecha no ha habido nada parecido de lo que va a suceder en ese tiempo. No, si aquí, ¿verdad?, con un zamaquión de un terremoto nos afligimos, ¿verdad? ¿Sí? La gente sale asustada. Ahora entonces, pero en ese tiempo, imagínense ustedes cayendo, van a caer los granizos del cielo. Si cae un granizo del tamaño de un limón y le pega en la cabeza, ¿qué pasaría con una persona que le caiga un granizo de ese tamaño? Lo mata. Pero ¿sabe cuánto van a pesar los granizos que van a caer en el tiempo? Van a pesar como un quintal. Van a ser algo pequeñito, ¿verdad? Esos granizos. Imagínense cayendo granizos sobre la gente, mata a un montón de gente. Las aguas van a ser contaminadas, los animales van a morir porque no hay agua buena. Las plantas, va a haber un tiempo que van a secar porque no hay agua. Es decir, va a haber una crisis tremenda. Pero sabe que la maldad del mundo en todos los tiempos no se acaba. Y viendo las desgracias y viendo las situaciones, la gente dice, bueno, si pasara algo grande, yo quizás me convertiría. Me han dicho muchos a mí que les he predicado el Evangelio. Pero ¿sabe qué? En el tiempo de la tribulación, mucha gente va a ver todo esto y ¿sabe qué dicen? No queremos nada con Dios. Algunos dicen que van a oír, ¿verdad? Y se van a querer meterse en cuevas, y van a querer, y algunos van a desear la muerte. Pero ¿sabe qué? En el tiempo de la tribulación, mucha gente va a ver todo esto y ¿sabe qué dicen? No queremos nada con Dios. Algunos dicen que van a oír, ¿verdad? Y se van a querer meterse en cuevas, y van a querer, y algunos van a desear la muerte.
pero nunca se van a convertir al Señor. No van a buscar al Señor. Por eso la Biblia dice, hoy es el tiempo agradable, hoy es el tiempo de predicar el Evangelio y ahora es el tiempo de salvación. Amén, hermanos. Tiempo de salvación. Ahora entonces, y dice que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos, hermanos? ¿Nosotros, la iglesia, o Israel? Es Israel. Aquí es Israel. No es la iglesia. Bien, entonces, y el tiempo parece que se me fue, ¿verdad? Pero vamos a ver solamente un pasaje aquí para la iglesia. La iglesia escapará de la tribulación. Primera Tesalonicenses 5:11. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tendréis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis que perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, porque que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, que somos de la noche, que no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Ahora entonces, el apóstol Pablo le estaba escribiendo a los hermanos de Tesalónica, y en esta carta, bueno, el Señor les dice, ya no necesitan ustedes que les escriba acerca de estas cosas, porque ya Pablo les había predicado. Y Pablo les dice, cuando sucedan esas cosas acerca de la segunda venida de Cristo, va a haber, bueno, cuando digan paz, va a haber ¿qué? Destrucción repentina. Ahora entonces, y él les dice, vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, porque ya les había predicado, les había aclarado acerca de esto. Y él les dice, ustedes son hijos de luz, no están en tinieblas. Ahora, pero Pablo les hace un llamado a ellos. Pero nosotros, dice que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Ahora, hermanos, estábamos hablando en la otra clase que el diablo ¿a dónde ataca? Ataca el yelmo, ataca el casco, pero es simbólico, simplemente ataca la mente. ¿Qué es lo que el diablo quiere que nosotros dudemos? El yelmo ¿de qué dice? De la salvación. Eso es lo que quiere que dudemos. El Satanás dice que quiere que nosotros no estemos seguros de nuestra salvación. ¿Hay alguno que duda de la salvación aquí? Levante la mano a alguien que duda de su salvación. ¿Todos están seguros que son salvos? Bien, entonces qué bueno. Ahora, el yelmo de la salvación es en la parte de la coraza, ¿verdad? Que el Señor ha puesto, invita a ponerse al creyente después de ser salvo. Ahora, y dice en el versículo 9, porque no nos ha puesto Dios ¿para qué? ¿Para cuál vida?
para la tribulación, no nos ha puesto Dios para estar en la tribulación, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el tiempo de la tribulación es para judíos, no para nosotros. La iglesia va a ser raptada y vamos a ver unos pasajes más adelante. Y dice que es a través de Cristo que murió por nosotros para que ya no seamos, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. El que ha confiado en Cristo, el que ha sido salvo, ya sea que esté vivo velando, o ya sea que duerma, o que se muera, en otras palabras, ya sea que esté vivo aquí en esta tierra, o ya que sea que el Señor lo llame para irse para allá, para estar en su presencia. Dice que vamos a estar, ¿cómo dice que vamos a estar? Vivamos juntamente con Él. ¿El creyente puede perder su salvación? No. El creyente ya está seguro en Cristo. Sea que estemos vivos o que muramos, estamos seguros en el Señor. ¿A dónde, con quién vamos a vivir? Juntamente con Cristo. Ahora, por lo cual, animaos unos a otros. ¿Les anima esto, hermanos? ¿Les anima el saber que nosotros tenemos acceso directo para ir con el Señor y ya no estar en peligro de ir al infierno? Eso es maravilloso y eso es lo que hace la gracia, ¿verdad?